noches. Bienvenidos al módulo 9, Arquitectura e Ingeniería Web. Hoy es la primera sesión donde veremos el contenido de la primera unidad, Introducción a la Ingeniería Web. Primero voy a presentarme con las personas que no han participado en las sesiones anteriores. Bien, soy Jerónimo Puerta, Ilman López, es el apellido completo, tengo 34 años, tengo una maestría en Ciencia y Tecnología Informática con especialidad en la Ingeniería de Software. Actualmente trabajo en Telecel, en Tigo, Bolivia, en la gerencia de procesos, ¿sí? Dependo directamente del gerente de procesos de Bolivia, automatizando procesos de negocio en plataformas web. Soy ingeniero informático, me egresé en la Gabriel René Moreno, luego hice unos cursos de posgrado en la UTEPSA y en la UPSA que tenían que ver con aspectos técnicos, tanto como en liderazgo y un poco la parte de la empresa. Tengo la maestría, la hice afuera en la Universidad Carlos III de Madrid, de la cual soy parte de un programa doctoral, en la cual este año, si Dios quiere, ya procedemos a la lectura una vez terminado todo lo lectivo. También en España hice otros cursos de formación orientados a la empresa y a la dirección de personas y branding y negocios. Como profesional, empecé mi carrera desarrollando aplicaciones web en estas dos empresas. Primero en esta, luego en esta. En el 2005 ya había exportaciones de software en Bolivia y hacíamos aplicaciones web en .NET con servicios web. Participé también en proyectos como consultor en aplicaciones web vendidas netamente a la UTEPSA y en proyectos para eléctricas, brindando brindando consultoría en temas como Silverlight o comunicaciones de servicios web para aplicativos de sistema de información geográfica. En España fui parte de un proyecto interesante que me abrió las puertas al mercado español, que fui parte del staff, o sea, miembro ingeniero junior, por así decirlo, a mis 29 años, de un proyecto de tecnología que tenía 5 aplicativos web del Plan Director de Tecnología de la Unidad de Vivienda del BVA. Entre ellos había una aplicación web en la cual se hacía la precompra de una vivienda, la cual obtenía datos de un ERP que tenía una interfaz web. Teníamos un software web de gestión de procesos de negocio, que era el que alimentaba a ese ERP, un gestor documental web dentro de la intranet y una aplicación hecha en Ruby on Rails, que era el escritorio que te permitía acceder a todo, con web parts, a todos los otros proyectos. Gracias a esa experiencia, Ernst & Young me contrata como miembro de planta y encaramos muchos proyectos de procesos en estos dos que son los bancos dos de los bancos grandes de España, faltando el Santander. Todo mediante una aplicación web, un BPMS que se llama Visai, que genera aplicaciones web casi sin intervención de código, ¿no? Si se introduce código es para extender su funcionalidad, pero nativamente una persona de negocios puede crear con esa aplicación, con ese aplicativo, con Visai, procesos de negocio en un ambiente web. Y ahora mismo trabajo en Telecel, como ya les expliqué, y doy clases también en la unidad de posgrado de la Gabriel René Moreno, de la Facultad de Ciencias y Tecnología, en materias para las maestrías en las cuales yo puedo aportar con la experiencia y la formación. No doy cátedra sobre algo que yo no haya hecho, ¿sí? No doy cátedra de haber leído. Bien, eso para que ustedes puedan conocer mi background y tener en cuenta la capacitación que vamos a tener. Empezaremos con lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la unidad introductoria en estos 4 puntos y manos a la obra nos ponemos ahora a introducir el primer concepto que nos tiene que llegar y nos tiene que quedar claro en el transcurso del módulo. ¿Qué es ingeniería web? No, para poder definir correctamente la ingeniería web tenemos que contextualizar los dos conceptos más básicos y sobre los cuales está fundamentado toda la tecnología web, ¿sí? Y bien, web significa red, pero que en su momento significó
una simple comunicación computacional entre un cliente y un servidor con la que se espera recuperar información del servidor, ¿no? Y así se tenía en sus inicios la presencia web. Es decir, yo tenía un contenido estático en una página web, ¿sí? Esa página web estaba dentro de un marco de trabajo arquitectónico donde existen documentos enlazados y esparcidos a través de muchos servidores. A ese concepto se le llama World Wide Web, la red amplia mundial, el Internet, ¿no? Y desde sus inicios, donde había una paginita web, hasta el día de hoy, donde podemos prácticamente conseguir pareja en la web, desde pagar nuestro crédito, comprar artículos, entretenimiento, comunicarnos con nuestros amigos, familiares, en tiempo real, trabajar, ha habido una evolución considerable, ¿sí? Dicha evolución, ¿sí?, ha cambiado el concepto de tener una web estática a tener una aplicación web, ¿sí? Y aquí vamos a hacer una analogía entre la experiencia del mundo maduro y desarrollado contra nuestra experiencia local, ¿sí? En su principio, en esta evolución, los primeros días de la web, ¿sí?, se construían aplicaciones web, utilizando informalidad, urgencia, intuición y arte. ¿Qué quiere decir esto? Existía el mundo del software, el cual tenía procesos robustos dentro de lo joven que era la ingeniería de software con respecto a otras ingenierías. Sin embargo, en la web era diseño, era conocer un lenguaje que era el lenguaje de hipertexto, el HTML, y diseñar páginas web, ¿sí? Entonces, cuando se empiezan a crear aplicaciones por exigencia del mercado, porque la tecnología evoluciona, el hardware evoluciona, la comunicación evoluciona, las telecomunicaciones evolucionan, entonces el mercado permite que se genere mayor tipo de flujo de información en esos contenidos web. Entonces se empiezan a disgregar las formas de realizar proyectos web. Y se empieza a utilizar la informalidad. ¿Por qué? Porque la informalidad es un entorno de trabajo cómodo. Es decir, yo obtenía las necesidades de una persona que tenía su aplicación web, perdón, su página web y que quería una aplicación web, ¿ya? Y íbamos diseñando, por así decirlo, informalmente el sitio web, ¿no? Y esto lo hacíamos con urgencia. ¿Por qué? Porque tomábamos decisiones inmediatas. ¿Por qué? Porque generalmente un proyecto de estos tipos se requerían para allá, ¿no? Porque la presencia era importante y la presencia con valor agregado en la web era aún más importante. Y si tomábamos decisiones con urgencia, las tomábamos basados en la intuición, ¿sí? Es decir, nos mojábamos el dedo, sacábamos el dedo arriba, veíamos hacia dónde iba el viento y ahí hacia allá íbamos. ¿Por qué la intuición? La intuición nos daba esa sensación de ver de bienestar o de que nos estábamos equivocando. Y en base a esas sensaciones íbamos construyendo las aplicaciones web. Y todo esto se traduce en arte, porque el arte es una función estética en la cual alguien dice si le satisface o no lo que ha encontrado, ¿no? Y claro, esto daba resultado ¿por qué? Porque, a ver, si vamos pensando de cómo evolucionamos de una página web, quizás luego había un formulario web donde yo ponía mi nombre para que me envíen un email, luego apareció el chat sobre HTTP, luego podemos decir que, yo puedo gestionar, de hacer transacciones de datos por acá, y el problema de este enfoque anterior, ¿sí?, es que generalmente y a menudo iba trayendo más problemas.
Y tantos problemas que se llega a una crisis mundial dentro de ese escenario, la cual es la crisis de los .com en los 90, ¿no? Y desde ahí que nos damos cuenta que quizás la informalidad necesita algún grado de formalidad para la obtención y planificación de lo que vamos a construir, ¿sí? Si bien se mantiene, pero hay que darle un poco más de formalidad. Nos damos cuenta que la urgencia ya no es algo mandatorio, que mejor es tomarse unos cuantos días, minutos o semanas en pensar y tomar decisiones de acuerdo a esta planificación, ¿sí? Sobre lo que se va a construir, ¿sí? La intuición ya no es nuestro mejor aliado, ¿no? Ahora quizás es validar lo que estamos construyendo, ¿sí? Validar en cuanto a patrones de la industria, de otras experiencias o de experiencias pasadas y sobre todo probar, ¿no? Probar lo que estábamos construyendo. Y esto nos llevaba a obtener un diseño sólido. Entonces dejaba de ser un arte y se convertía más en un proceso ingenieril, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, todo lo que iba sucediendo acá venía apoyado de alguien, ¿no? Y ese alguien es la vieja escuela, the old school, como lo llaman eh, algunos científicos o algunos productores de literatura de ingeniería de software, ¿sí? En el cual la ingeniería de software vuelve al rescate esta vez del mundo web 2.0. Es decir, teníamos crisis en el software, la del 50, crisis la del 70, crisis la del 90, crisis la del 2010 y vamos a tener más crisis, ¿no? ¿Cuál es la crisis del software? Independientemente esta sea web o sea aplicaciones legadas. Sobrecosto, retraso en los entregables, ¿sí? No alcanzar las funcionalidades comprometidas y el detrimento de la calidad de lo entregado, ¿no? Y bien, ¿y eso es por qué? Porque estamos desarrollando, querramos o no querramos, ya no estamos diseñando páginas web, estamos desarrollando aplicaciones web. Y ahí viene el concepto de desarrollo web, y me gusta mucho lo que dice Doug Wallace en un artículo, donde dice el desarrollo web, y lo dejo en el lenguaje nativo porque no me gusta perder la esencia. Si bien yo difiero en algunas cosas de lo que él dice, me gusta mucho lo que él dice, no deja de gustarme por más que difiera. El desarrollo web es un adolescente. Como muchos adolescentes, él quiere ser aceptado como adulto, intenta salirse de sus progenitores, sus padres, ¿sí? Tomando en cuenta él, como dice que la ingeniería web es su padre. Si esto va a suceder, así vas a llegar a tu mayor potencial, o mejor dicho, para llegar a tu mayor potencial, debes tomar unas cuantas lecciones de un mundo de desarrollo de software más estacionalizado, ¿sí? De un mundo de desarrollo de software más maduro, más cuadriculado y dividido en ciertas partes, ¿sí? Eso le dice Doug Wallace al desarrollo web. Para él quizás entonces la ingeniería web es parte de la ingeniería de software, ¿no? Sin embargo, primero definamos antes de entrar a esa discusión qué es la ingeniería web. La ingeniería web tiene que ver con el establecimiento y uso de prácticas científicas, ingenieriles, principios de gestión y enfoques disciplinados y sistemáticos para todos los proyectos de software, ¿sí? ¿Y por qué todos los proyectos de software? Porque un proyecto de software puede ser o un desarrollo o una implementación si quieren llamarlo, o un mantenimiento. Cuando construyo desde cero, cuando implanto una tecnología existente, por ejemplo, un Bonitasoft, un Visagi, ¿sí? Una aplicación out of the box, ¿sí? En caja, o mantengo un software, ¿sí? O puede ser la mezcla de estos tipos de proyectos. En sí, entonces, la ingeniería web es la aplicación y principios y métodos de ingeniería de software al desarrollo de aplicaciones o sistemas web. Para quienes habla, la ingeniería web desprende de la ingeniería de software estas prácticas científicas, ingeniería, para poder obtener proyectos de software con calidad. Con calidad, ¿ya? Con calidad. Entonces, la ingeniería web tiene como resultado, ¿sí?
a su producto, el cual serían las aplicaciones web, ¿sí? ¿Y qué son las aplicaciones web? Las aplicaciones web tienen un concepto demasiado complejo. Es una aplicación que se usa en la web. Bueno, no era tan complejo. Sí, ¿y qué? Me dirían ustedes. Es eso, genio. Sí, pero tomemos en cuenta algo. La web era información distribuida. ¿Dónde? En un hardware distribuido. Y si nos ponemos a pensar, ya no es tan bonito la primera, ni tan sencilla la primera sentencia. Una aplicación que consume datos, que tiene funcionalidades, que hace transacciones, que esas transacciones van a un acceso a datos y puede tomar un tiempo, ¿no? Y que tiene otros componentes. ¿Sí? En base a esto diríamos que los sitios web con información son sitios con información, funcionalidades, ojo con esta palabra porque la vamos a exponer, ¿sí? Transacciones de datos que interpelan con el usuario u otras aplicaciones, ya sean estas legadas o web, ¿no? Y ojo con las funcionalidades, porque al hacer una aplicación de software, estamos hablando de que tiene funcionalidades que tiene que satisfacer a los usuarios y clientes. Es decir, hace cosas. Yo hago una transferencia bancaria por la web. Yo inicio sesión en el Facebook y le envío un mensaje a mis padres que están en el Beni o en La Paz, ¿sí? Yo me compro un artículo en una tienda china o una ropa en una tienda americana, ¿sí? Yo descargo música o escucho música en la web o yo subo mi currículum a una plataforma de buscar empleo, ¿sí? Entonces son funcionalidades, es un software, ¿sí? Y para desarrollar software hay que tener muchas habilidades como programador. Y para desarrollar software web hay que tener muchas otras habilidades. Entre otras habilidades que hay que desarrollar dentro de las técnicas están las de seguridad. Y los pongo con naranjita porque no es menor el tema, ¿sí? Seguridad, pero no seguridad a nivel de hacker, porque eso es muy bonito, muy folclórico y muy de película, ¿sí? Ni de Anonymous, que también es muy folclórico y muy de película. Hablemos de seguridad de hardware, ¿sí? Hablemos de un banco, tiene que tener seguridad de hardware para poner software en la web, tiene que tener seguridad de plataformas para poner software en la web, tiene que poner seguridad de código para poner software en la web, seguridad de certificados para poner software en la web, ¿sí? Incluso si hablamos de Facebook, la seguridad viene a ser un atributo, o mejor dicho, un requerimiento funcional, porque usted tiene que poder brindar seguridad a su contenido, porque el que está generando contenido en una aplicación web perteneciente a alguna categoría, es el usuario, ¿no? Bien, tomando en cuenta esto, que ya lo comentamos y lo comentaremos más adelante, hay que tener habilidades técnicas en patrones de diseño de ingeniería de software y patrones de diseño web, estándares de ingeniería de software y estándares de la web, Internet, tecnologías de Internet, básicamente HTML, XML, JSON, jQuery, Flash, SOAP, WSDL, contratos, RMI, REST, sin fin, me quedo corto. Podemos hablar todas las noches de las tecnologías que existen en la web. No tiene que conocerlas todas, tiene que conocer las que usted va a aplicar en su aplicación web, ¿sí? Pero yo quiero centrarme y la última sentencia no es menor ni está por ahí porque me faltaba espacio, ¿no? Para llenar. De hecho, para mí quizás es lo más importante, porque todo esto de acá, señores, se lee, se descarga, se lee, se ve video y por último te lo enseñan. Esto de aquí se desarrolla. Un buen ingeniero web tiene que planificar. ¿Por qué? Porque la web es un lugar donde hay que estar, donde hay que cambiar, donde hay que aumentar funcionalidades. Y eso necesita planificarse. Y esas funcionalidades van a ser cambiantes constantemente, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes se enojan porque Facebook cambia constantemente, pero
Cambia porque el negocio tiene que cambiar, ¿sí? Hay un concepto de negocio detrás. Y hay que adaptarse a ese cambio. Y cuando estamos adaptándonos al cambio, quizás van a haber trabajos bajo presión, ¿sí? Al haber trabajo bajo presión, yo voy a necesitar de disponibilidad. Y lo más triste de esto es que usted lo puede desarrollar personalmente. Y lo que están acá en este curso, quizás ahora ya tienen una posición de liderazgo, ¿sí? Entonces, estas personas que tienen ya una posición de liderazgo tienen que saber desarrollar estas mismas habilidades en sus equipos. Si usted va a ser un team leader luego de este proyecto o de este curso, de este programa que usted está realizando en su profesión, seguramente, y usted se dedica a la web, va a tener que desarrollar estas habilidades en su equipo, ¿no? Bien, hasta que hemos visto qué son las aplicaciones web. Pero todavía no entendemos completamente qué es una aplicación web. Para entender completamente vamos a ver un par de láminas, ¿ya? Que nos van a categorizar las aplicaciones web para que nosotros luego veamos por qué las categorizamos. Las categorías de las aplicaciones web pueden ser webs de solo lectura, una página o una empresa. Y vamos a poner un ejemplo que vamos a seguir por toda la noche, ¿sí? Supongamos que existe una artesana o unos artesanos del Alto, por así decirlo, que se dedican a fabricar juguetitos de madera. Y claro, están en el Alto, su mercado es el Alto. Si ellos quieren expandirse, tienen que moverse a La Paz o moverse a Santa Cruz, alquilar, hacer logística, ¿sí? Y en pleno 2016, ¿no? Siglo XXI. Y se le acerca alguien y le dice, ¿por qué no te mandas a hacer un sitio web para poder vender tus productos a todo Bolivia? Ah, muy bien. Entonces, ese sitio web empieza siendo una página de información donde existe esta empresita en la web o empresota, donde existe este negocio en la web, donde existe una persona, artesaníaselalto.com, que tiene presencia, donde yo puedo saber a qué se dedican, cuáles son los productos, navegando entre simples enlaces. Yo puedo descargar información desde los sitios web. Entonces hay una categoría donde decimos, estos sitios web son de descarga. Por ejemplo, cuando yo me descargo libros o me descargo artículos o me descargo videos. Sitio web personalizable. Hay algunos periódicos que a usted le da la posibilidad de decidir qué información ver primero, qué información ver arriba, cuándo le llegan alertas, cuándo no, etcétera, etcétera, etcétera. La web social, comúnmente llamada, y que todo el mundo habla de la web social, del Instagram, de Facebook, de Twitter, para nosotros, en el término de ingeniería web, son aplicaciones web de interacción, donde se permite la comunicación dentro de una comunidad de usuarios, ya sea mediante salas de conversaciones, tableros, foros o mensajería instantánea, ¿no? Estas están siempre en una comunidad. Por ejemplo, Yammer, que es una red social empresarial, es un Facebook, pero orientado a la empresa, donde se tiene todo esto, ¿no? Podríamos tener aplicaciones de entrada de datos donde yo registro mi web, registro mi correo electrónico para que me lleguen, o un blog donde yo puedo generar información, ¿no? De ahí están algún otro tipo de aplicaciones un poquito más robustas, como las orientadas a la transacción, por ejemplo, las web de los bancos, o la web, el Moodle que tenemos para hacer el seguimiento de la maestría y del doctorado. Y orientadas a servicios, aplicaciones web que venden servicios para otras aplicaciones web. Portales, que a esto me dedico yo porque yo trabajo con SharePoint, ¿no? Los portales son aplicaciones, son conjunto de aplicaciones para acceder a muchos contenidos dentro y fuera de un dominio específico. Por ejemplo, pensemos en recursos humanos, en el área de recursos humanos de una empresa. Uno, a recursos humanos, tenemos un portal y podemos decir, este portal tiene una aplicación que te permite solicitar tus vacaciones.
que va a tu jefe lo aprueba y te dice, ¿no? Qué bien. Tiene descarga de todas las políticas de la empresa, ¿sí? Y de los manuales de cómo presentar tus facturas, cómo pedir tus vacaciones, cómo solicitar un teléfono o fijo o solicitar una actualización de software. ¿Sí? Tiene información de sobrelectura, ¿sí? Tiene interacción porque tú puedes chatear con otras personas del área de recursos humanos para que te solventen algunas dudas. Entonces, un portal tiene bastante información. Y el acceso a base de datos, que es otra categoría de aplicación, que está relacionada a la Big Data, porque la Big Data necesita de una presentación, y la presentación ideal es la web, ¿sí? La Big Data está matando al Data Warehousing y el Data Mining, ¿no? Bien, pero eso es concepto de otro módulo. Bien, hasta aquí entonces, ¿para qué sirven estas categorías web? Bien, resulta que como ha evolucionado tanto y han evolucionado las tecnologías y ha evolucionado la telecomunicación y ha evolucionado las herramientas, estas herramientas proponen entornos de desarrollo integrado que a usted le ayudan a diseñar y a construir de forma ágil una u otra categoría de aplicación. Es decir, por ejemplo, usted va a diseñar portales. Quizás sería bueno que trabaje con Drupal o con SharePoint. No, yo solamente voy a ser orientada a transacción. Utilizar modelo vista controlador de Microsoft o un Light Switch o un JBoss-Sim, ¿sí? No, pero solamente quiero una web de información. Hay páginas web que te generan páginas web. Son gratis. Entonces, de acuerdo a las categorías, yo tengo hacer un estudio del estado del arte de las herramientas que me pueden ayudar en las distintas plataformas a construir de forma ágil una aplicación web. Porque quien abra su JCreator, ¿sí? Y empiece a programar un archivo de texto con HTML y un archivo Java, está en la edad de piedra. Y señores, puede ser muy hermoso, a mí me encanta programar, siempre que puedo me mando unas líneas en PowerShell, aunque sea para recordar, no podemos reinventar la rueda. No podemos reinventar la rueda. No es que no debemos, es que no podemos porque nos vamos a morir de hambre. ¿Sí? Nos vamos a morir de hambre. Bien. Y no vamos a progresar como ingenieros. Bien. Siguiendo con el ejemplo del sitio web que hemos abierto para los artesanas, la señora artesana esta del Alto, esta señora pidió una aplicación web, ¿no? Porque al final de cuentas necesita... ¿qué necesita ella? Necesita que los usuarios se registren, que los usuarios puedan acceder a sus productos, que los productos se puedan meter a un carrito de compra, que el carrito de compra se pueda pagar con tarjeta de crédito o por PayPal, que yo pueda hacer el seguimiento de dónde están mis productos, ¿sí? Que los productos se puedan agrupar por categorías, ¿sí? Que le envíe una alerta al sistema a esta señora cuando un producto baje de su stock mínimo. En fin, esos son requerimientos funcionales. Pero, Jerónimo, te estás metiendo a la ingeniería de software. Es una aplicación, es ingeniería de software. Bien, pero una aplicación web, aparte de tener correctamente desarrollados todos los atributos, todos los requerimientos, perdón, de la ingeniería de software, también tiene que enfocarse en atributos de calidad. ¿Y qué son los atributos de calidad? Son los que comúnmente ustedes conocen como requerimientos no funcionales. Yo me apego más al concepto de la IEEE en su estándar IEEE 830, donde te habla de atributos de calidad, supersedido por el 29148, que también lo vamos a leer, donde nos habla de estos atributos. Estos atributos de calidad nos permiten evaluar la calidad de un producto, ¿sí? ¿Y cuál es el producto de la ingeniería web? Las aplicaciones web. Bien. Y alguien me dirá, ¿y por qué hay que evaluar la calidad? Primero, yo evalúo la calidad de algo cuando algo funciona.
¿sí? Si algo no funciona, no evalúo la calidad. No puedo decir no tiene calidad, no. No tengo ni que entrar al terreno de la calidad. Doy un ejemplo. Nos vamos a comprar un vehículo y en esta avenida de Santa Cruz, Lavancer, hay concesionarias a cada lado, ¿no? Entonces, supongamos, Rogelio se va a comprar un Toyota y yo me voy a comprar un Nissan que está al lado. Y me dice, no, que el Toyota tiene más calidad. Yo le digo, no, que el Nissan tiene más calidad. Los dos estamos hablando del fósforo, porque ni siquiera lo hemos encendido el vehículo. Si él enciende el vehículo y el mío no enciende, el mío no es que no tenga calidad. No puedo ni entrar a valorar por qué, porque no funciona. Si los dos encienden y lo andamos, él me dice, mira, la calidad en base al rendimiento es mejor que el tuyo porque me hace 15 kilómetros por litro y el tuyo te hace 13 kilómetros por litro. Empezamos a valorar un atributo luego de que algo funciona, ¿sí? Entonces, primero, para evaluar la calidad de un producto de software, el producto de software tiene que funcionar. Funcionar. Si no funciona, no es que no tenga mala calidad, es que no existe, ¿sí? Bien, pero entremos entonces a pensar en que se lo hemos desarrollado bajo los paradigmas tradicionales del desarrollo de una aplicación de software a la señora artesana del Alto y ya tenemos el sitio. Bien, pero nos descuidamos en los atributos de calidad. ¿Por qué? Porque no pensamos en la usabilidad. ¿Y qué es usabilidad? Es la capacidad que tienen los usuarios, ¿ya?, de interactuar con el sitio web. Y los puntos fuertes de la usabilidad son comprender el sitio completo. Es decir, el usuario final tiene que tener la capacidad de comprender para qué sirve ese sitio web. Un ejemplo, voy a empezar a dar ejemplos. Yo entré no hace mucho, unos días atrás, a establecer una queja a un banco. Entré a su página web. En su página web yo podía ver mi estado de cuenta, pagar la tarjeta de crédito, podía solicitar un crédito, podía hacer el seguimiento a mis reclamos, podía hacer traspaso entre cuentas locales, interbancarias, etcétera, pero no podía hacer reclamo. ¿Sí? Bueno, está bien, el sitio web no estaba para hacer reclamos, pero es que ninguna parte del sitio web decía no se pueden hacer reclamos vía web. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir que para mí es usable si yo no comprendo el sitio completo. Entonces la calidad de esa aplicación web disminuye, ¿sí? No existe retroalimentación en línea y características de ayuda. O supongamos que yo voy a solicitar vacaciones, ¿no? Y ahí dice tiempo de vacación y un text box, ¿no? Un área de texto. Bueno, mi colega Gary pone 0,5 meses, porque se va a ausentar por 15 días. Yo pongo 5 días. ¿Quién está utilizando bien la aplicación? Los dos. ¿Quién la está utilizando mal? Ninguno. El usuario siempre tiene la razón, señores. Yo discuto mucho esto con un par de colegas que me dicen los usuarios son los más tontos del mundo. No. El usuario siempre tiene la razón. El usuario no es ingeniero. ¿Sí? El usuario va a utilizar lo que usted le diseñe y lo que usted le construya. El tonto soy yo que no le puse ahí tiempo de vacación, un text box y al ladito días. Y no le puse un hint o una ayuda que cuando él pase el foco y se asiente en el text box, le aparezca una ayuda que le diga ingrese el valor en días. ¿No? Claro. Pero alguien me dirá, pero es que eso no lo pidió el cliente. Es que eso no lo tiene que pedir el cliente. Eso es intrínseco de una aplicación web. Pero que cuesta más caro. Cuesta más caro y una aplicación web se cobra más caro. Pero tiene que tener, si vamos a hablar de una calidad mayor de una aplicación web. ¿Sí? Y mucho mejor si a ese
hint, a esa ayuda, yo le puse un color amarillo y un iconito bonito, porque me estoy utilizando características estéticas de interfaz gráfica de usuario que le van a ayudar al usuario a desarrollar sus tareas en mi sitio web. Y mucho mejor, supongamos que el sitio web tiene que ir a consultar cuántos días de vacaciones me quedan y luego dejarme proceder. Pero ese refresco de la página, ay, ¿verdad? Que es información distribuida en plataforma de hardware distribuido. Uf, tiene que ir a consultar un servicio web, va a ser un refresco en la página. Utilice aplicaciones ricas de internet como Ajax o algún método asíncrono de comunicación, ya sea JSON u otro, ¿sí? Pero bríndele una experiencia de usuario, y aquí vamos a poner un concepto nuevo, ¿sí? Muy de moda, que es la User Experience, que está relacionada a la usabilidad. Y así como está relacionada a la usabilidad, está relacionada a la funcionalidad. Y alguien me dirá, Jerónimo, te estás equivocando. Hace rato hablamos de los requerimientos funcionales que necesitaba la señora del Alto. Sí. ¿Y por qué en el atributo de calidad aparece funcionalidad y aparece buscar, navegar y características de dominio? ¿Por qué, señor? Y vamos a ir por otro ejemplo. Yo soy asiduo a comprar en la página AliExpress, que también tiene una aplicación móvil, pero no es el tema. Vamos a hablar de la página. Seguramente esta página hace lo mismo que el de nuestro ejemplo de la señora, simplemente que la señora solita vende. Acá en AliExpress hay un conjunto de vendedores, ¿sí? Muchos vendedores, retailers. Yo compro mucho porque, por ejemplo, el micrófono por el cual les estoy hablando me costó $1.80 y me llegó en un mes a Bolivia. Tengo punteros láser, mouse, etcétera, incluso hasta ropa me he comprado demasiado barata. Te llega tarde desde China, pero te llega, ¿sí? Y bueno, como vas comprando, resulta que yo tengo ahorita 25 artículos sin recibir. Y no sé cuántos he recibido. Y no sé cuáles artículos le compré a qué vendedor. Claro, pero si yo entro a AliExpress, yo puedo buscar dentro de la información que yo he generado. Puedo navegar, imaginémonos el sitio web de la señora, donde usted está comprándole los juguetitos de Reyes para su sobrino y se olvidó que le faltó algo para su señora. Entonces necesita un artículo de madera que lo vio y le dio cancelar y perdió ya todos los juguetes de los sobrinos. ¿Por qué? Porque no existe una estructura de navegación o un almacenamiento de estados, el view state, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, estas funcionalidades extras que aparecen están orientadas a brindar mayor calidad al sitio. No son funcionalidades del cliente, ¿sí? Son funcionalidades intrínsecas de la información. Características del dominio, por ejemplo, si yo acomodo toda la información por dominio, es decir, la web del banco debería decir créditos y tener allá sus funcionalidades de crédito, transacciones y pago de servicios, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Características del dominio, ¿sí? Puse estas dos primero porque son dos de las que me he dado cuenta que en Bolivia no pensamos mucho, ¿sí? No pensamos mucho. De esta quizás pensamos más en las características de GUI, pero según los proveedores con los cuales me he contratado en este par de años, es que ni los acentos lo ponen, ¿no? Ni los acentos. Y me dice, ¿por qué no tenés esto? Porque usted no lo pidió. ¿Cómo? ¿Y la calidad dónde está? ¿Sí? Luego estos otros tres son en los cuales tenemos mayor costumbre de enfocarnos. En la confiabilidad, procesar correctamente los enlaces, ¿sí? Es decir, que no diga pagar o que no diga agregar al carrito y cuando usted le dé clic te lleve a la página de búsqueda, ¿no? O sea, suele suceder, ¿sí? Recuperación de errores, que por algún motivo alguien
introdujo un carácter especial, le dio enviar y hubo un error, ¿sí? Y aquí voy a hablar mal, porque me ha pasado. Que salga el error y salga la página de .NET amarilla, o el blog de notas de PHP, ¿no? Es decir, ni siquiera capturamos el error. Está bien, bueno, hay algunos que son un poco más proactivos y te capturan y te mandan a una página que te dice, lo siento, ha ocurrido un error, contáctese con su administrador. Mal. Estamos en siglo XXI, señores. ¿Sí? Está bien, es más seguro, pero igual no tiene calidad. Si tuviera calidad, diría una página, señor, usted se ha equivocado al introducir datos en este campo. Los datos válidos para este campo son tales. ¿Eso implica mayor trabajo? Sí. ¿Implica mayor costo? Sí, pero también da mayor calidad a una aplicación. Y ni qué decir la validación de la entrada de datos. ¿Sí? Esto de acá, por defecto, las aplicaciones de caja lo traen. ¿Sí? Si usted compra un Bonitasoft, o se baja el Bonitasoft, o compra un Visagi, lo trae. Si usted construye en Visual Studio, lo trae. Si usted construye en Eclipse, lo trae. ¿Sí? Entonces, esto hace que la aplicación sea más confiable. La eficiencia, tiempos de respuesta y velocidad de generación de los objetos, video, multimedia, transacción. Y acá vamos a mezclar más con la experiencia de usuario. Les voy a contar una experiencia, ¿ya? Muy grata, sobre todo, ¿ya? Y que es digna de replicar. Antes de venirme a Bolivia, yo compré una entrada para un grupo de rock que me gusta bastante, rock sinfónico, y las entradas las vendían a partir de un día a las 10 de la mañana. Entonces yo hice mi preregistro en la página web, puse mis datos, todo, el dato de mi tarjeta de crédito, todo, mi carnet de identidad, mis datos, todo lo necesario, pero estaba preregistrado. Entonces a las 10 menos 5 yo ingresé y la página te decía no se puede acceder todavía a la compra. A las 10 en punto yo seguía apretando F5, F5, F5 hasta que entré. Ni bien entré, me redirecciona, me hace un postback y me redirecciona a una página en blanco. Y yo dije, wow, empieza la transacción. Y dije, ¿qué pasó? Gracias a Dios empieza a caminar un señorcito en la página y me dice, usted ha ingresado a una cola virtual. Si en 15 minutos no lo atienden, su transacción no podrá ser realizada. Es decir, yo estaba haciendo cola para comprar mis entradas como si estuviera fuera del estadio. ¿Sí? Entonces, cuando la cola me atendió, y había un contador, un numerito, ¿no? Entonces, el GIF iba caminando el señorcito, ¿no? Y había un contador, al minuto 8, ¡pum!, me aparece el flash donde yo tenía que seleccionar la cantidad, pagar, pagué, me llegó el código QR a mi teléfono. Yo me imagino, si no hubiera habido, no existiese, los constructores de esa web no hubieran pensado en ponerme esa experiencia, yo iba a decir, esto se tarda mucho, esto estará funcionando o no, lo hubiera cerrado, hubiera reiniciado mi máquina, hubiera revisado mi proxy, qué sé yo, soy un usuario, ¿sí? No se olviden que puede estar comprando el ama de casa, el arquitecto, no lo está comprando siempre Jerónimo o algún participante de este módulo las entradas, ¿sí? No todos somos ingenieros de software, ¿sí? Entonces, este concepto de user experience nos hace pensar en ciertos atributos. La mantenibilidad, que es algo ya muy clásico en ingeniería de software, facilidad en la corrección de errores, adaptabilidad mediante ficheros de configuración, ya sean XML u otros, ¿sí? Pensar en aplicaciones escalables. De mayor a menor medida se toman en cuenta, sí se toman en cuenta estos tres. Estos con menores frecuencias y no como completamente como los hemos explicado en el módulo.
Y no lo estoy haciendo por criticar, lo estoy haciendo porque es necesario que los tomemos en cuenta y que cobremos por ello también, ¿no? ¿Para qué? Para hacer aplicaciones web en calidad. Y en esto me voy a detener también otro tiempo, porque esto sí que es nulo en Bolivia, ¿sí? Y yo les voy a hacer una pregunta. No hace mucho escuché que en la página del ministerio se tenía que hacer, en la página para hacer, tenía uno que hacer su reserva para el RUAT, ¿no? Y también les di un ejemplo de páginas del banco. ¿Qué pasa si existe, y existe de hecho, una persona no vidente que quiere hacer esa reserva del RUAT? O que quiere pagar sus servicios básicos porque tiene cuenta en un banco. ¿Lo puede hacer? ¿Qué pasa si una persona que habla quechua, ¿sí? Y que está en pleno siglo XXI y utiliza las aplicaciones web, quiere hacer una transferencia bancaria y no habla español? ¿Sí? ¿Qué pasa si un sordo quiere utilizar la web del banco y la autenticación tiene un sonido? ¿No? Fíjense, señores, este tema en Bolivia todavía no se toca. Quizás por el descuido de las autoridades pasadas, nuestras autoridades, aunque nuestras autoridades han hecho ahora bastante, tienen que ver mucho con la penetración de la tecnología, tanto en los aspectos rurales como en los escenarios rurales como en los escenarios infantos juveniles, ¿sí? Así como las telefónicas que han traído la tecnología de telecomunicaciones que permita incrementar las velocidades. Este tema se nos está quedando corto. Hicimos un análisis para la tesis doctoral donde comparamos una aplicación web de un banco español con un banco boliviano. Obviamente no comparamos la página, comparamos el lugar donde se hacían las transacciones. ¿Cuál creen que era más bonita? La de Bolivia. Muy bonita. Mucho de usabilidad y de funcionalidad, bastante. ¿Sí? La de España bien feita. Quizá muy HTML, no HTML5, no tenían animaciones ni nada de eso. Pero hicimos la prueba del lector de pantalla para que las personas no videntes puedan utilizarla y en la de Bolivia no se podía. Sin embargo, en la de España una persona no vidente podía realizar una transacción bancaria. Y esto está normado. El W3C, la W3C, que lo vamos a ver en la unidad 3, es el ente que rige la web. Y hay normas por países, no recuerdo la de Estados Unidos, la de España está la ENOR, ¿sí? Entidades donde toda página pública, ¿sí? Sobre todo si es pública que pertenece a una entidad gubernamental, tiene que ser accesible para los usuarios. Las privadas, pues lo dejaremos a los privados, ¿sí? Porque también hay entidades privadas que te brindan accesibilidad, eficiencia, estándares, ¿no? Y esto es un desafío para nosotros ahora. Ahora que nosotros estamos en un ambiente científico, somos los que podemos proponer. Escuché que hoy empezaba un simposio de 50 científicos que estaban afuera. Miren, señores, yo estuve 5 años afuera y nunca me hablaron y estoy haciendo una tesis doctoral. Ustedes están haciendo una tesis doctoral. Ustedes, o sea, quizás deberíamos empezar un poco a pensar en este tipo de escenarios y menos en propaganda, ¿no? Bien, otro atributo de calidad que es importante, ¿sí? Que ya lo habíamos visto, es el de la seguridad. ¿Por qué? Porque hay un extenso número de usuarios y existen algunos elementos negativos que son amenazas para nuestras aplicaciones. Y existen técnicas, yo pongo aquí 4 muy comunes, la del secreto u ocultamiento, ¿sí? De acceso, es decir, lo que no sé que existe no puedo accederlo,
¿sí? Ya sea en una intranet o en el internet. Métodos de autenticación, ¿sí? Válidos, autenticación y autorización. Métodos de no repudio para las transacciones, muy utilizado en criptografía. Todo esto de acá, vuelvo a repetir, no reinventemos la rueda, no abramos el Visual Studio en nuestro C# y empecemos a escribir la autenticación. No. Si usted ha elegido X, Y o Z plataforma, le aseguro que esa plataforma ya tiene soluciones en caja, out of the box, que le garantizan a usted esto. ¿Usted puede trabajar por encima de eso para brindar seguridad? Seguro que sí. Y no se olvide de hacer controles de integridad, ¿no? Estos 4 conceptos pueden ser ampliados a gusto de los participantes buscando en la web o buscando en artículos científicos. Es algo muy común, ¿no? Bien, hasta acá hemos hablado de qué es la ingeniería web, qué son las aplicaciones web, qué características tienen, cómo las encasillo, para qué sirve encasillarlas. Hemos hablado de algo sumamente importante, demasiado crítico como los atributos de calidad. Eso ha sido todo lo que les he hablado. He dado experiencias reales y he dado escenarios también inventados, pero no muy ajenos a la realidad. Les voy a hablar ahora del proceso de ingeniería web. Y yo soy un especialista en procesos, ¿sí? Y desarrollo de aplicaciones web. Entonces, ¿a qué voy a referirme acá? El objetivo de este punto no va a ser casarlos a ustedes como participantes a una metodología o marco de trabajo específico para construir aplicaciones web. No. ¿Sí? Como respondí en alguna de las otras sesiones, lo que voy a hacer es orientarlos a que estos conceptos se cumplan en la metodología que usted elija, que es la más adecuada, porque seguramente es en la que más experto es usted, y en los procesos de software que usted esté interviniendo. Porque por ahí usted no está en el ciclo completo, por ahí usted solo está en la gestión de proyectos o en el análisis, o por ahí está en la construcción, ¿no? O en el mantenimiento. Entonces, empecemos a hablar de los procesos. Un proceso en la ingeniería web debe dar cabida a entregas incrementales, cambios frecuentes, en tiempos cortos. En tiempos cortos yo tengo que entregar incremento. ¿Incremento de qué? En tiempos cortos yo tengo que ser capaz de dar valor al cliente. ¿Sí? Yo tengo que dar valor. Ahorita vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? En tiempos cortos yo tengo que estar preparado para el cambio. ¿Para qué? Para que esos cambios le den valor al cliente. De ahí que un proceso, van a disculpar este error horrible, incremental debe ser usado virtualmente en todas las situaciones o escenarios donde se tenga un desarrollo de aplicación o servicio web. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con valor? Supongamos que esta señora de la aplicación web nos pide que le vayamos, o sea, nosotros nos dice, yo quiero ir viendo y quiero tener en producción no el sitio completo, quiero ir teniéndolo en entregable. Sí, perfecto. Y nosotros lo primero que le desarrollamos es la autenticación del usuario. Que el usuario cree su cuenta, que ponga su contraseña, que pueda renovar su contraseña, etc. ¿Eso le da valor al negocio? No. Quizás hubiera sido mejor empezar por mostrar los productos. Luego hacer una lista de deseos. Luego esa lista de deseos cambiar el texto y que se convierta en el carrito de compra y que se pueda pagar como invitado y solo con PayPal. Y luego hacer el módulo de usuario, donde, ¿sí? Ir pensando en el valor que se le brinda al cliente, ¿no? Y para esos procesos, para un proceso de ingeniería web, yo recomiendo, basado en una metodología que se llama WebApp, comunicación con el cliente. En este paso, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe
identificar los procesos de negocio organizacionales. En este paso es donde usted tiene que proponer los atributos de calidad, ¿sí? Para que el usuario vaya contextualizando y acotando su aplicación web, ¿sí? Darle un poco de formalismo a esto. Utilizar alguna metodología de requerimiento para poder planificar. Luego de planificar, yo voy a modelar. Pero un momento, no nos saltemos. ¿Quién tiene que participar en la planificación? Seguramente el ingeniero web y cualquier involucrado que nos sirva para entender cómo tiene que ir esta planificación. Si estamos construyendo un Facebook, va a ser muy difícil traer un usuario. Pero si estamos haciendo una aplicación para el departamento de logística, ¿sí? Para hacer el seguimiento del tracking de los traspasos entre almacenes, seguramente yo voy a tener un conjunto de usuarios que me van a dar noción de qué debe salir primero y de qué debe contener cada requerimiento. Lo planifico con los involucrados, los stakeholders. Luego modelo. Y tengo que modelar para establecer bases de análisis y de diseño. Modelar el contenido, ¿sí? La interacción de ese contenido, analizar las funcionalidades y las configuraciones que tiene que tener ese contenido y diseñar cómo se va a mostrar ese contenido, la estética de ese contenido, el diseño arquitectónico del software. Para eso podemos utilizar UML. Diseñar las interfaces, ya sean gráficas de usuario o de comunicación como un servicio web. Diseñar la navegación utilizando prototipos y componentes, y para esto podemos utilizar herramientas como mockups, Balsamiq, etc. y apoyarnos en UML para el software. Y mientras más diseñemos, mejor dicho, mientras diseñemos los artefactos necesarios en un esquema y en un modelo formal, la construcción va a ser ágil, ¿sí? Si ustedes ven ahora, la mayoría de los entornos de desarrollo dicen Code First, Model Later o Model First, Code Later, ¿sí? Donde nos orientamos al modelo y se nos genera el código. Entonces la construcción va a ser más ágil. Y luego entregamos y evaluamos el despliegue. En la entrega del despliegue es bueno asegurarnos que el ambiente es el adecuado. Y para asegurarnos que el ambiente es el adecuado, yo debería desplegar mi solución en un ambiente controlado. Primero, que tenga similares, ¿ya? Si es que no son las mismas características que el entorno productivo. ¿Sí? Esas son mis recomendaciones para desarrollar software web. A esto, usted aplíquele la metodología que le dé la gana. Métale Scrum, métale Puts, métale XP, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ponga estos conceptos en su metodología. Y no olvide que hay que asegurar la calidad del proceso. ¿Por qué hay que asegurar la calidad del proceso? Porque mi objetivo es tener un producto con calidad. ¿Y cómo obtengo un producto con calidad? La única forma de obtener un producto con calidad es estableciendo validaciones en los hitos de cada paso del proceso. Yo tengo que asegurarme que luego de hacer este paso fue hecho con calidad. ¿Y cómo hago eso? Me fijo en los estándares y procedimientos de la industria o de la ciencia para establecer un proceso de gestión de la calidad. Planifico, elaboro un plan diciendo aquí y aquí, luego de estos dos pasos, voy a necesitar una actividad de verificación y validación. Y realizo esa checklist, ¿ya? Por ejemplo, voy a validar los artefactos. Los artefactos están con UML, sí. Los artefactos de arquitectura están diseñados, contienen todos los escenarios de navegación, sí. Los escenarios de navegación contemplan todos los requerimientos de esta iteración, sí. Y hago mi checklist.
Entonces, al asegurarme que este paso se llevó con calidad, estoy asegurándome, ¿sí?, que el producto tiene calidad. No olvidemos que la gestión de la calidad debe ser continua dentro del desarrollo de software, ¿ya? Mucho más dentro del desarrollo de software porque son periodos cortos, entregas cortas. Cerrando, señores, hemos visto que la ingeniería web es una ciencia que ha crecido vertiginosamente. La ingeniería web no es ajena a la ingeniería de software, ¿sí? Se desprende y desprende muchas prácticas de la ingeniería de software, ¿sí? La ingeniería web nos reta a tener procesos cortos e incrementables, donde tenemos que tener entregables que den valor al cliente. Y nos supone un reto para desarrollar habilidades complementarias a las técnicas. Las habilidades que mencionamos antes, como la planificación o la disponibilidad o la adaptación al cambio, pero otras habilidades, porque ahora estamos hablando de ingeniería web, ¿sí?, basada en ingeniería de software. Pero esto lo podemos completar con marketing, ventas, ¿sí?, psicología para entender a los usuarios, para anticiparme a lo que el usuario quiere, ¿sí?, y muchas otras áreas. Tomemos el ejemplo de Facebook e Instagram, ¿sí?, que se enfocan en el usuario. Tomemos el ejemplo de las aplicaciones como AliExpress, como Amazon, que han hecho millonarios a gente con una simple idea. Tomemos el ejemplo de aplicaciones web que te brindan mejor satisfacción. Si usted tiene un conjunto de bancos a disposición en Bolivia y todos te dan la misma tasa de interés, ¿por cuál tú te decidirías? Por el que te dé algo más. Ese algo más puede ser quizás la comodidad de hacer transacciones en tu casa. Se convierte en una ventaja competitiva, ¿sí? Señores, para concluir, estar en la web ya no es una ventaja competitiva. De hecho, si no estás en la web, no existes, ¿sí? Si no está tu teléfono y tu dirección en la web, no existes. Estar en la web no es una ventaja competitiva. Tener transacciones en la web, generar contenido, interacción en la web, es una ventaja competitiva. Es un mercado, ¿sí? Y puedo decirles que hay gente que vive de la web, que come de la web, pero no porque sean programadores. El ejemplo de eBay. Hay gente que su diario vivir es vender cosas en internet y quizás no han estudiado. Tienen dinero por vender cosas, comprar y vender cosas. La web es un mercado y es un mercado accesible. Usted pone su tienda es local. Usted quiere expandirse, seguramente más económico es la web. Y usted no necesariamente tiene que ser el de la tienda. Usted puede ser esa empresa que dé ese servicio, ¿sí? Mucho gusto, señores. Espero les haya parecido interesante esta ponencia. Ha sido un gusto contar con su participación. Abrimos un lapso de unos minutos para alguna pregunta que ustedes tengan y muchas gracias por su atención en esta primera unidad. Queda el micrófono abierto para quien quiera o por el chat hacer las preguntas necesarias. Si no hay ninguna, señores, ha sido un gusto conocerlos. Feliz año. Nos veremos en la próxima ponencia, la próxima semana. Y bueno, esperemos y nos retroalimentemos todos en el foro y podamos aprender mucho, porque estoy seguro que hay mucha gente acá que en vez de salir un jueves a tomar sus cervezas, está dedicándole tiempo a instruirse y a compartir información sobre nuestra carrera, que es lo que nos apasiona, ¿no? Buenas noches y que tengan un buen descanso.